qué es un psicópata y qué es un narcisista, cómo se diferencian y lo más importante, por qué son así. Hola, mi nombre es Belén y esto es Boluda, un podcast de superación personal. Vamos a hacer una sección especial en donde vamos a hablar de toda la parte técnica sobre el abuso narcisista, psicópata y cómo denunciar y muchas cosas más de manera más informativa y mucho más seria. Bueno, bienvenidos a esta sección del canal. Venga esa intro. Hoy vamos a hablar sobre qué es un psicópata y qué es un narcisista, cómo se diferencian y lo más importante, por qué son así y qué los mueve. ¿Por qué? Porque es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué el narcisista es narcisista? ¿Por qué el psicópata es psicópata? Entonces lo vamos a trabajar de una manera muy directa. Vamos, un narcisista te va a romper el corazón para que le digas lo mucho que lo extrañas. Pero un psicópata te va a romper el corazón simplemente porque ya no le servís para sus planes. Y hoy te explico cómo identificarlos antes de que sea tarde. A ver, vamos con el narcisista. Antes de continuar, quiero aclarar que la primera vez que yo estoy con un narcisista que psicópata, de igual manera Fernando estaba también diagnosticado con bipolaridad, fue muy difícil para mí también aceptarlo, ¿no? O sea, cómo dividir la parte de lo que es el amor y de lo que una ama, porque una ama de verdad, para no poder seguir, o sea, terminar con él, ¿no? Bueno, el narcisista es alimentado por el ego, ¿no? Al narcisista lo único que le interesa es el ego. Y el motor del narcisista es la validación externa. Todo lo que el narcisista hace, lo hace para sostener una máscara de perfección y superioridad. Porque en el fondo, su autoestima es extremadamente frágil. Tiene una necesidad de admiración, que es el suministro narcisista. Depende desesperadamente, es muy dependiente de los elogios, de la atención, el aplauso de los demás para sentirse bien. Sufre como esa grandiosidad y fantasía de éxito. Se cree único, especial, superior al resto. Siente que solo la gente de su mismo nivel puede entenderlo. Viven, como yo siempre digo, viven en un mundo en el que a mí me encantaría vivir, completamente disociado de la realidad. Tiene falta de empatía, pero con drama. ¿Por qué? Porque no le importa lo que vos sentís, pero reacciona con mucha ira y se hace la víctima si lo criticás o no le prestás atención. La famosa herida narcisista, ¿no? Y tienen un sentimiento de derecho, creen firmemente como que merecen un trato especial y que las reglas para ellos, las reglas comunes no aplican. Y una envidia constante, envidia el éxito ajeno y cree firmemente que todo el mundo lo envidia a él. O sea, vive literalmente distorsionando la realidad. Y quiero que entiendan que un narcisista puede ser un psicópata. O sea, cuando hablamos de psicópata integrado es porque hablamos de que es un psicópata narcisista o hay muchos narcisistas con rasgos psicopáticos. O sea que hay una variedad, pero están más o menos como todos en la misma, ¿no? Bueno, en la misma sintonía. Bueno, el psicópata está alimentado por el control y por la utilidad. El motor del psicópata no es el beneficio propio, no busca que lo aplauden, busca ganar. En su cerebro procesa emociones de forma distinta.
no tiene una máscara para ocultar inseguridades, tiene una máscara para camuflarse en la sociedad. Encanto superficial y carisma artificial. Sabe exactamente qué decir y cómo actuar para resultar como magnético, como simpático, confiable. Esa gente que vos ves y decís, mira, yo en este tipo puedo confiar, con este tipo sí, con este tipo, él es un distinto, es perfil bajito, es tranqui. Son los peores, son los peores. Ausencia total de culpa y remordimiento. El psicópata te puede hacer daño físico, emocional o financiero y no se le mueve absolutamente un pelo. No tiene conciencia moral y tiene empatía cognitiva. ¿Qué significa esto? Que tiene cero empatía emocional. Él no va a sentir tu dolor, pero lo entiende. Y eso también perfectamente, pero a nivel intelectual. Eso hace que este conocimiento, él usa ese conocimiento para saber por dónde golpear o manipular. Por ejemplo, si yo estoy con un psicópata y mi inseguridad, no sé, son mis piernas, y yo le digo al psicópata que generan inseguridad mis piernas, lo único que va a ser entenderlo, comprenderlo, y después te va a tirar un, che, tienes las piernas como un poquito gorditas. O mira esas piernas gorditas. Si le decís que te molesta tu panza, te va a agarrar la panza y te va a decir, uy, mira esa pancita, estás un poquito más gordita. Entonces vos después te vas a quedar con qué? Con eso que te dijo. Y ni siquiera lo va a usar de manera directa, lo va a usar de manera sutil, que eso es peor, porque ni siquiera le puedes decir que te está reprochando o te está lastimando. Y eso es terrible. Sumamente terrible. Impulsividad y búsqueda de emociones. Se aburre extremadamente fácil. Suele tener conductas de riesgo o estilo de vida parasitario, como vive mucho del esfuerzo del otro. Y tiene una mente fría y calculadora. No actúa por impulso emocional o despecho, que esto es terrible, la verdad, y a veces es un poco peor, porque ellos, sus movimientos suelen ser fríos, planificados y utilitarios. Las diferencias son claves para entender, ¿no? Y el rasgo narcisista busca admiración y aplausos. Necesita que lo mires y lo valides. Si lo descubrís o lo criticas, explota en ira o se victimiza y se le cae el mundo porque daña su ego. Y su punto débil es el rechazo y la indiferencia. Que lo dejen de mirar o que lo ignoren lo destruye. Porque no importa si vos estás enojada con él o lo odias, él sabe que él todavía genera algo en vos. Es impresionante. Pero hasta ama hacerte enojar, pues sabe que puede tener algún tipo de poder sobre vos, es una locura, pero literalmente funcionan así. Inseguridad profunda. El origen de su problema es una inseguridad profunda. Esa grandiosidad de su forma de tapar un vacío inmenso que tienen adentro. Y los rasgos del psicópata, ¿qué es lo que busca de la gente? Utilidad y control. Te usan como un recurso, una herramienta para su fin, ya sea sexual, emocional, económica, indistinto. Se mantiene frío, busca por estrategia otra estrategia, o sea, cuando lo descubrís o lo criticás, por lo general se mantienen frío, buscan una estrategia o simplemente pasan a la siguiente víctima sin alterarse. Es ese que cuando lo dejas o no hace absolutamente nada, pum, vamos a la otra próxima, boluda. Y el punto débil es el aburrimiento, perder el control. No le importa que lo odien, le importa perder, no, le importa perder el poder. Y el origen del problema
Es una incapacidad biológica emocional. Su cerebro experimenta el miedo y la culpa de una forma muy reducida o casi nula. O sea, por eso es que hacen todo lo que hacen. ¿Por qué es el psicópata así? Se nace y se moldea el psicópata. El psicópata tiene un componente fuertemente biológico y neurológico. Su cerebro funciona de otra manera. La amígdala desconectada en la zona del cerebro que procesa el miedo, la empatía y la culpa. En los psicópatas, los estudios demuestran que esta área tiene menos volumen y menor actividad. No es que decidan no sentir culpa, es que su cerebro no genera respuesta física del remordimiento. El sistema de recompensas alterado tiene una fijación obsesiva con conseguir lo que quieren, dinero, sexo, poder, y su cerebro no procesa el castigo o las consecuencias futuras. Por eso es que no lo frena el miedo a ir a la cárcel o a perder a alguien. Es el factor genético. Se nace con una predisposición muy alta, el entorno influye en el tipo de psicópata que será. Puede ser un criminal o un CEO de una gran empresa, porque bueno, nada, a ellos les interesa el poder en todo sentido. Pero la estructura cerebral ya viene de fábrica. ¿Por qué el narcisista es así? Y el narcisista sí se hace. Que esto es lo más peligroso. A diferencia del psicópata, el narcisismo es principalmente un mecanismo de defensa psicológica desarrollado sobre la infancia. Es un trauma de apego. La herida infantil. En su infancia generalmente sufrieron uno de dos extremos por parte de los padres. O sea, en su infancia sufrieron generalmente como dos extremos por parte de sus padres. Invalidación o abuso, se les hizo sentir que no valían nada, a menos que fueran perfectos, ocultando su verdadero yo vulnerable bajo una capa de falsa superioridad. La sobrevaloración y endiosamiento. Padres que les enseñaron que eran mejores que los demás y que el resto del mundo debería servirles, impidiéndole desarrollar la tolerancia a la frustración. El ego de cristal, su estructura es pura fachada. El narcisista es así porque no puede soportar la realidad de sus propias inseguridades. Prefiere destruir psicológicamente a otros antes que aceptar que no es perfecto. Para entenderlo fácil, el psicópata tiene un vacío de fábrica en el cerebro, no desesperadamente con tu atención. No siente. El narcisista tiene un vacío en el alma que necesita llenar desesperadamente con tu atención. El primero te usa con el cerebro frío y el segundo te usa para inflar su propio ego. Entonces, esas son las diferencias entre un psicópata y un narcisista. ¿Y por qué es importante detectar este tipo de cosas y entenderlos y cómo se manejan? Porque obviamente ahora en el próximo capítulo vamos a ver estas técnicas de manipulación que ellos utilizan, ¿no? Y por qué una se queda ahí, ¿no? Para más que nada entender que no solamente los psicópatas nos pueden afectar de manera emocional, sino también los narcisistas también. Entonces esta gente a veces no las ves como, eh, no se demuestran como malos o no los puedes ver o visualizar o distinguir. Entonces es muy importante mantener esta información para que uno pueda, por lo general, no, para que uno pueda caer lo menos posible en esta gente. Así que les mando un beso, nos vemos en el próximo episodio.